Las primeras cafeterías en la historia de la humanidad, pues apareció el café en el siglo XIII en Etiopía, a partir de su llegada a Arabia, a través del puerto de la Meca. Hay mucha historia en relación al café. Y hoy con mi queridísimo José Luis Trueba Lara, historiador, vamos a hablar de los cafés cantantes a gogó. ¿Qué no? A ver, cuéntanos. Esos ¡Qué me bonita constan. historia! Fíjate, ahí te das cuenta cuán ruco estoy. Si yo ya salgo en la historia, quiere decir que estoy viejísimo, querida. Ahí no hay discusión. No hay manera. No hay manera de defenderme. Déjame contártelos no como historia, sino como autobiografía. A ver. Que eso, yo sé que suena payasón, pero... Dentro de tus más de 100 y tantos libros, ¿has hecho alguno sobre el café? No, sobre el café sí. Tengo uno que se llama La derrota del chocolate y la derrota de Dios. Y cómo el café derrota al chocolate y nos volvimos liberales. Pero este sí es un poquito más para acá. Estoy hablando de principios de los 60. Yo viví en la calle de Medellín 364, entre Bajío y Torreón. Y mero enfrente de donde nosotros vivíamos, había 3 personas, unas de las cuales tú conoces muy bien. Ramón Obón. Ajá, claro. Ramón Obón era el encargado de hacerme las tareas. O sea, en vez de hacer la composición de la vaca, me escribió unas cosas delirantes que nadie creía que yo había hecho. Y estaban ahí enfrente una parte de los mejores grupos de rock de México vivían enfrente. Ah. Estaban ni más ni menos que los Sinners. Los Sinners, tú dirás, ¿y estos changos quiénes son? No te preocupes, nada más para que te eches un quemón. Los Sinners, en 1965 por ahí, debutaron en el cine con Simón del Desierto, de Luis Buñuel. Ellos hicieron la música. Luego debutaron, creo que en Fando y Lisi, en La Montaña Sagrada, también en cine. Hicieron un programa con Jodorowsky en la tele y Arau, que se llamaba 1, 2, 3, 4 a gogó, donde metían en una jaula a Macaria. Luego te cuento lo que yo pensaba, porque eso sí, cuento lo que pensaba de Macaria y nos andan cerrando el programa, pero mira, así. O sea, no creas que se van a tardar mucho, cae toda la fuerza pública y me sacan por cochinote. Bueno, pues ahí estaban estos grupos y tocaban en los cafés cantantes primeros que se organizaron en torno a la zona rosa. En la mera zona rosa estaba uno que se llamaba el 2+2. 2+2. Que estaba en un segundo piso y era ultramoderno, tenía vidrios negros. Digo, la modernidad tiene sus chafeses, era más alto. Y otro estaba casi en Insurgencia y Reforma y se llamaba la Plain Soleil. Tú sabes, es la cosa francesa, así como para la zona rosa. En estos lugares había uno más aquí cerca que se llamaba el Harlem, que estaba en Río Churubusco y Avenida Coyoacán, en esa cuchillita. En el Harlem tocaba Javier Batis. Te iba a decir, ¿te sabes el albur de Javier Batis que inventó Alex Lora? A ver. Javier Batis, se me cansa el chile, le meto el lápiz. Así dice Alejandro ¿Qué Lora. te pasa? No, pues yo te pregunté ¿Qué si te podía. pasa? Pero es que es un pelado, no te digo los demás. No, con ese. Con ese, porque lo escogí por decente. Bueno, ahí estaban ellos. En el La Plain Soleil tocaban los Sinners. Y los Sinners tú los conoces y los has oído. Una parte de ellos fueron los Monkees. Claro. Ya ves que los Monkees, pues era pura pantalla, o sea, puro playback. Y los músicos eran ellos, un grupo evidentemente condenado al éxito. La música era que tocaban los Monkees, era de James Taylor, de Carole King, etcétera, eran musicazos. Y ellos hacían la música atrás de los Monkees. Luego tocaron con Santana, luego también tocaron con Canet Heat. Y acá se presentaban en el La Plain Soleil. Era un lugar verdaderamente prodigioso. Un escenario grande, unas mesitas, por supuesto, chaparritas, unos banquitos que si te sentabas mal te lo llevabas puesto. En fin, era una serie de cosas ahí muy, muy agradables. No había alcohol, había mucho café,
Se fumaba, lo cual pues era, bueno, yo no fumaba en aquella época, pero era una delicia. Y el chiste era oír música diferente de la que sonaba en la radio. Ajá. En la radio tú oías a Julissa, oías a Johnny Laboriel, oías a César Costa, a Enrique Guzmán, que a mí nunca me ha caído bien, siempre me ha parecido que es un hombre feo. No, digo, nunca lo he tratado. Conste que lo difamo sin conocimiento de causa, pero no me cae bien. Y en estos otros lados, tú lo que ibas a oír eran dos cosas: covers y música compuesta de rock en español. Los covers, bueno, pues eran, ya ni siquiera ellos estaban preocupados por hacer covers tipo los Beatles o los Rolling Stones. Ya andaban un poquitín más ácidos. Ya estaban empezando a tocar cosas de Led Zeppelin, ya estaban empezando a tocar cosas de los Doors, qué sé yo. Y era un lugar de gran, gran libertad. Incluso también en Insurgentes estaba el Fórum de los hermanos Castro, ahí al lado de una taquería gigantesca, el Gallito, no sé si sigue existiendo, pero El Gallito estaba. creo que sí. Sí, O ya hicieron una agencia, está muy cerca de aquí. Cerquita de aquí, Sí, sí, sí. aquí a un paso. Ay, los tacos del Gallito eran buenísimos. No, pero el Fórum era mejor porque ahí se presentaban los grupos más grandes que venían de Estados Unidos en aquella época. Ahí se presentaron los Monkees, se presentaron los Doors. En un espectáculo que fue un fracaso estruendoso. Yo no quisiera ser de la familia Castro en aquella época, pero cuentan que Jim Morrison llegó, pero ¿qué te diré? La charola de los merengues es solo el primer piso de donde él andaba como 14 pisos. Híjole. Hasta la Madonna. Hasta la Madonna. No me vais a preguntar, ¿era alcohol con qué? ¿O con qué es? Bueno, empiezan a tocar ahí los Doors y este pobre hombre ni en pie se podía detener. Es decir, cantaba, pues hay algo y se echaba sus bailecitos de águila y toda la cosa, pero hasta las chanclas. Son los mismos. A ver, ¿el café agogó es el mismo que los cantantes? ¿El café cantante? En aquella época sí. Lo que pasa es que vienen de dos términos diferentes. Fíjate. El café cantante aquí en México es de la época de Don Porfirio. Ahí nacen. Los cafés cantantes no son los agogó entonces. Son más viejos. El cantante es de Don Porfirio. De la época de Don Porfirio y se ¿Y el conserva agogó de los 60? 60 hasta más o menos mediados de los 60. Los cafés agogó quedaron absolutamente heridos. Por culpa de Ernesto Uruchurtu, que trabajaba de jefe de gobierno en la ciudad. Es el jefe de gobierno que más años ha estado. Sí, pero era el de hierro, ¿no? El regente. El regente de hierro, canijo. Canijo y chiflado. Te voy a contar un chisme de él, nada más para que te des cuenta lo que es malo andar haciendo cosas. A ver. Uruchurtu se le ocurrió en una de sus múltiples arranques, que ahorita voy a entrar a ellos, prohibir que en las bodas se sirviera alcohol. Es decir, las bodas, las fiestas de casorio, no se brinda. Tenían que ser ley seca. No se brinda. No. ¿Adivina por qué? Iba a contestar una boda, porque no lo invitaban. No sé. Porque como todos se emborrachaban y luego se iban a echar patita, los niños que nacieran esa noche iban a nacer deformes por el alcohol. Entonces, por lo tanto, para que no se emborrachen y no haya niños deformes... Se destruyó la vida nocturna en México. Toda. En la ciudad. Sí, no. Estos cabarets famosísimos de la época de Alemán arrasó con ellos, no quedó nada. Incluso algunos salones de baile se las vieron negras, como el EDA, por ejemplo. Entonces, ahí, fíjate, en el EDA tú podrías usar una palabra que no te gusta. ¿Cuál? Ay, mana, me da repelús. Ay, no puedo. No puedo con único. eso que dijo, no puedo. No, pero en el EDA sí. La palabra hermana es tan bella que qué manera de darle la madre a decirle a cualquiera que es tu por hermana, eso, ¿no? Pero ahí sí se oye en tono.
En esa época termina con esto, cierra los prostíbulos, o por lo menos los más notorios, Uruchurtu, e inicia una persecución contra las prostitutas que trabajaban en la calle. Me da igual si era en Sullivan, en Tlalpan o en La Meche. Y no te dije La Meche, ¿no? Sí, la Merced, o sea, sí, queda claro, La Meche, la hoy Meche. ando bien. Entonces, arrasó con todo esto en una campaña de absoluto adesentamiento. Y la primera llamada de atención a los jóvenes que les da Uruchurtu, que va a terminar con el cierre de los cafés, ocurre en el Cine de las Américas, que estaba en Insurgentes y Baja California. A ver, pero ese es de los cafés a gogo, porque Sí. la primera cafetería en México, el primer café, entiendo que es donde hoy está Monte de Piedad, Sí. en la enfrente de la catedral. De enfrentito de Al lado. Al lado, sí, al lado. Sí. Si la ves de frente, al lado izquierdo. Lado izquierdo, Del lado exacto. izquierdo de la catedral. Ahí habían muchos, y cerca donde está el Café Tacuba, estaba el Café del Cazador, habían muchos de estos. Estos son sesenteros. Esos son 60. Esos, los agogos son los sesenteros. Y estos agogos, su muerte se anuncia en el Cine de las Américas cuando se estrena una película, Rey Criollo. ¿Y por qué eso lleva a la muerte de los agogos? Porque en Rey Criollo, el día del estreno, esta juventud desenfrenada, que no llegó al éxtasis, esta juventud de rebeldes sin causa, armaron un desmadre en el cine mayúsculo, a tal grado que Uruchurtu pues, llamó y usó a la fuerza pública para sacar a los jóvenes del cine con unos macanazos en la cabeza. Después de eso, se canta la muerte. A ver, vamos a anuncios QTF, mi maestro adorado Trueba. Y volvemos con los cafés en México. Mire, nos estamos tomando un cafecito tan rico ahorita, Trueba y yo. Ya legal. Dice Justino Chávez que nos escucha en Querétaro. Fer, no olvidemos que el rock se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para muchos papás. Quienes, pues escudándose en la defensa de la moral y las tradiciones, pues buscaban desterrar aquel ritmo rebelde de sus hogares. ¿No? Imagínate saber que sus hijos andaban en este tipo de cafés. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Ahora, imagínate que tu hijo trae una greña más allá del hombro Pues y sí. que tu hija la trae cortita, como si fuera una pelona. Es que así era. Así era. Imagínate que tu hijo anda con una camisa que te le quedas viendo y te opera las cataratas. No, Sí, eran unos así colores era. de friégame la retina. Dice, fíjate, Fer, maestro Trueba, qué curioso que fueron las mismas iglesias las que supuestamente impulsaron el rock and roll en México. Muchas organizaban kermeses con grupos en vivo para que los jóvenes fueran y sin darse cuenta, pues ahí mismo, entre juegos y antojitos, pues conocieron el ritmo que cambiaría vidas. Sí, ¿Sí es así? Pero la iglesia lo hizo, no creas que así de pura puntada. No. La iglesia entendía mucho mejor el rock que Uruchurtu. Ah, O sea, eso sí es o sea, importante. puede y cabe la palabra que Uruchurtu era más mocho. O más burro. ¿Ignorante o mocho? Las dos. Porque aparte, fíjate, esta cosa que siempre tuvo contra las prostitutas a mí me ha sonado medio mal. Me suena perverso. ¿Qué hacía, por ejemplo? Pues las levantaban de muy mala manera. Había una persecución incesante contra ellos. Pero curiosamente no había persecuciones contra otras cosas. Es decir, era algo como íntimo de Uruchurtu. Por supuesto, pues yo no lo traté, pero sí te da una cierta suspicacia de que algo rarito tenía el señor. Las iglesias se dan pronto cuenta, y esto viene de Cuernavaca, de las iglesias de Cuernavaca, se dan cuenta que los chavos ya no van. Pues eso de ir a cantar el Padre Nuestro de la manera tradicional, pues no. queda claro. No rifaba. Y en Cuernavaca, el padre Méndez Arceo empezó a organizar misas con mariachis primero.
Ya, te echabas el Padre Nuestro Interesantísimo ver una misa con mariachi. con Nunca la he mariachi. visto. Y Nunca, ¿eh? sonaban bien. Digo, yo no soy un experto en mariachis, pero a mí yo cuando lo vi era fascinante porque Méndez Arceo no solo tenía misa con mariachis, sino fue de los primeros que la dieron de cara a los fieles. ¿Te acuerdas que antes al cura nada más le veías la espalda? Daba Sí, la y en misa al latín. altar, y en latín, él la daba en español, todo lo hacía. Y al propio Méndez Arceo se le ocurrió meter en la misa de 7 del domingo, acabo de inventar la hora, un grupo de rock, no heavy metal, ni ¿Qué de te estos que invocan, y parece? empezaron a echarse rolas católicas. Y justamente esos espacios que abrió la iglesia funcionaban en paralelo a los cafés cantantes, a los cafés a gogó. Funcionaban muy bien. Andrés Robledo de Ciudad de México dice, a ver, maestro Fer, ¿quién se acuerda del café cantante Rendezvous? Que si no me falla la memoria, estaba justo debajo del edificio de Banca Cremi. Yo tenía cuenta, mi primera cuenta fue en Banca Cremi. En Banca cállate. Cremi. Allá en Reforma. Sí. Y ahí tocaban los Yaquis. Sí. Los Yaquis, perdón, y varios grupos de aquellos tiempos. Y también en ese mismo tocaba uno que era bastante bueno, porque era mitad cover y mitad composición propia, los Abson Boy. Ándale. Abson Boy es Agua Prieta Sonora. Y estoy hablando en serio, ¿eh? Eran los Agua Prieta Sonora Boys. Ahora, yo opino, dice Josué Villegas, que nos escucha en el Estado de México, que antes del rock and roll, o sea, no era satanizado, fue hasta después de Avándaro. No. No, yo creo que no, Josué. Mira. Porque Avándaro fue 68. No, 72 o 71. Ah, 60, perdóname, ese es Woodstock, perdóname. Sí, 70 y poquitos fue 70 y Avándaros. poquitos. Estás hablando que desde los 60 empezó este problema. Este asunto y el cierre de los cafés cantantes, de los cafés a gogó, es anterior a Avándaro. Uruchurtu les deja caer toda la ley bajo el pretexto de que los que ahí iban se drogaban como locos. No se drogaban como locos, nada más se drogaban tantito. O sea, quiero que aclarar la distancia. Y que era un lugar de disipación y se cierran a finales de la segunda mitad de los 60. Desaparecen, pero eso no significa que desaparezcan los lugares para oír rock. A estos rockeros les queda la posibilidad famosísima del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, que bueno, terminó aquello en una cosa sensacional y con una encuerada, quiero que quede claro, una sola encuerada, reportada en piedra rodante, que era la versión local de Rolling Stone. Entonces, pero después de eso hay una huida de los rockeros hacia lugares literalmente de muy mala muerte. Surgen en fábricas vacías, en bodegas abandonadas, lugares donde van a tocar. Y ahí nace y se fortalece también una generación nueva de rockeros. Es decir, Alex Lora, por poner un ejemplo de todos conocidos, en el Café a Gogó era el Three Souls in My Mind. Cuando se mudan de los cafés a estos lugares, al Hoyo Funky, ya deja de ser eso y se convierte en el Three Soul. Y Alex Lora se vuelve, digamos, el gran jefe de ese grupo. Aparecen grupos como Tinta Blanca, unos que se llamaban Sombrero Verde, que hoy les dicen Maná, que parece que suenan. Es la época de Talón San Cosme, una serie de grupos ya mucho más interesantes. Incluso es el momento en que surgen una serie de cantantes prodigiosas como Cecilia Toussaint. Exactamente. Cecilia es una voz tocada por el cielo. Bueno, yo no, me parece una de las voces más lindas que hay. Y ella es también de esta nueva camada que ya no le toca café, le toca Hoyo Funky. Incluso la película, ¿cómo ves? Está medio documental, medio ficción,
Ahí sale ella, sale Rodrigo, que es una nueva generación que va a pensar el rock de una manera distinta. El rock ahí sí de veras empieza a volver un asunto contestatario, pero que al régimen no le preocupa. Al gobierno ya no le preocupa eso. ¿Qué le preocupa, la droga? No, tampoco. Todavía no empieza la operación Cóndor en Sinaloa. Lo que le preocupa es que los jóvenes hagan la revolución en lugares seguros y no estén jorobando. Es decir, Híjole. vamos a inventar el CCH. Los mandamos allá a los jóvenes. A los que eran 68eros, los mandamos a dar clases al CCH. Hacen la revolución en el salón, está todo dar. Contenidos. Y creas un nuevo espacio para los jóvenes. La Peña. En la Peña, Ahí empiezan las peñas. tú estás promoviendo... En los 70. En los 70 estás promoviendo el régimen de Echeverría. Si Echeverría era el adalid del tercer mundo, ¡Órale! el salvador de América Latina, el uña y mugre con Salvador Allende, pues en la Peña tú cantabas, dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. Claro que los rockeros les respondieron. Naftalina, o sea, los Sinners, pero ya cuando están viejitos, se llaman Naftalina, el grupo, deciden componer un disco para demostrar que todo esto de las peñas y la música folcloro-protestosa eran pura babosada. Y entonces, en vez de cantar dale tu mano al indio, dale que te hará bien, ellos hacen la canción de dale tu hermana al indio, dale a la Marifer, y cuando tengas sobrinos, invítalos a comer. Y en vez de rosas en el mar, es brosa está en el bar. Y en vez de... Y también se quejan un poco de la llegada de los grupos españoles y empiezan a hacer una música muy interesante que va ¿De a... denuncia? ¿Denuncia? Es la época, perdón porque voy a citar algo subidito, niños tápense las orejas, es la época que Armando Vega Gil y compone el blues del Negro Durazo. Ese del Negro Durazo no tiene blanquillos, los tiene negrillos. Es una nueva manera de queda participar. Claro. Lo que estamos viendo ahí es lo mismo que está haciendo Alex Lora cuando habla del terremoto, es lo mismo que dice Trolebús cuando habla de la gente que se puede drogar en Río Churubusco. Híjole, Trueba, qué historia esta, ¿eh? Es un mundo padre, yo estuve ahí, ahí sí tienes las memorias de un participante. Cosa. ¿Cuál era tu grupo favorito? ¿O a cuál ibas sí o sí? ¿A qué café no, yo iba a ver a los Sinners. A los Sinners. Porque eran mis vecinos y me acarreaban. Pero muchos iban a comer a tu casa, Trueba. Pues sí, pero ellos me llevaban. Y aparte, te cuento una intimidad. Gracias a los Sinners yo vi a la primera mujer desnuda. No, eso es tema del próximo viernes. Te digo quién era. ¿Quién? Meche Carreño. Ay, mano. Anuncios QTF, se desmayó el maestro de acordarse. Te va a romper la madre la Pati, ¿eh?